Como que ya. Dale. Entonces, Sí, ya, vale. siguen entrando más. Ya miro cuánto. Ah, ¿qué? Continúa. Ya. Entonces, las articulaciones lumbares están clasificadas en dos. Una de esas dos es la articulación cigoapofisiaria, de tipo sinovial. Esta articulación cigoapofisiaria está constituida por dos segmentos de cilindro por un par de segmentos de cilindro a cada lateral. Uno superior, uno inferior, uno acá al lateral izquierdo y el lateral derecho. Entonces el superior está coloreado en amarillo y el inferior está coloreado de fucsia. La superficie en la cual cartilaginosa por la cual se conectan cada vértebra lumbar está coloreada está coloreada verde oscuro, para que no se confundan. Como podemos ver acá, tienen como una conexión en forma de gancho. Esta forma de gancho les limita un poco el movimiento hacia los laterales para evitar así algún daño entre ellas. Cabe resaltar que en el ligamento que las mantiene unidas a todas, que las mantiene fuertes, está coloreado de azul claro. ¿Aló? ¿Se me escucha? Hola. Sí, que. Sí, se escucha. Ah, listo. Entonces, como podemos ver aquí, el ligamento amarillo coloreado de azul claro es el que mantiene unidas a todas estas vértebras para que no se salgan y puedan hacer su función de la mejor manera posible. Bueno, entonces ya para terminar les voy a hablar sobre las articulaciones del sacro y coxis, que son dos, la articulación lumbosacra y la articulación sacrocoxial. Bueno, la articulación lumbosacra, un dato curioso es que es más, ¿cómo decirlo? Se marca más en los niños, en las niñas que en los niños. Entonces, las mujeres, por decirlo de alguna manera, pues tienen el movimiento de cadera, por decirlo de alguna manera, más abierto. Lo único que logra que esta articulación no se deslice totalmente es el disco intervertebral, las articulaciones posteriores y los ligamentos longitudinales anterior y posterior, también el ligamento amarillo, interespinoso e intertransverso. Como pueden ver en la imagen, hay dos ángulos, uno es de 45 y el otro es entre 100 y 130. Ya. Ay, no, me faltó una. ¿Dónde está? Esta. La articulación sacrocoxia. Bueno, esta realmente en los hombres no es útil, es más útil en las mujeres y es para el momento del parto que se utiliza. Entonces, de estas, las partes que entran son el ligamento sacrocoxio posterior profundo, el ligamento sacrocoxio anterior
y los ligamentos sacrocóccios laterales. Como podrán ver, esta es simplemente del sacro y solo se utiliza en el momento del parto. Ya, muchas gracias. Profe, no sé si continuamos en esta reunión o el otro equipo genera un link nuevo. No sé qué prefieres. Si quieren, continuamos en esta reunión. Con la Si es que pueden compartir desde la computadora o el celular que tienen la próxima presentación. Creo que sí. Vale, entonces el siguiente grupo pida compartir la pantalla, a ver si los deja. Sara, por favor. Échese una de parchís. Oigan, ustedes sí están viendo mi pantalla. Sí, estaba jugando parchís. Sí, estamos viendo tu pantalla. No, real que no. Qué vergüenza, por cierto. No, pero en serio no estaba jugando parche. Friso, lo que sí puedes, trata de girar el celular para que se vea horizontal. La que puede, Sara. Ya, listo. Ay. Bueno. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Ay, ¿Me qué oyen? vergüenza. ¿Sí me oyen? Sí, te escuchamos. Bueno, vale. Buenos días, compañeros. Como pueden ver, vamos a realizar la irrigación de columna. Y pues bueno, los compañeros que están ahí somos los que vamos a hablar. Vamos a empezar primero hablando de como tal la vascularización de cada vértebra, como digamos individual, y luego sí vamos a hablar de las porciones de la columna que son vascularizadas por grandes afluentes. Bueno, Sebastián. Bueno, en lo que es la vascularización vertebral como algo general, vamos a encontrar unas zonas llamadas lo que son las ramas periósticas y centrales, que son las que se originan lo que es a partir de sus propias arterias al cruzar las superficies externas, lo que son las anterolaterales. Las ramas espinales van a venir penetrando los forámenes intervertebrales y se van a dividir. Sus ramas anteriores y posteriores del conducto vertebral, o sea, las más pequeñas, van a pasar al cuerpo vertebral y lo que es al arco vertebral. Lo señalaría en la imagen, pero no puedo y no se ve muy bien qué parece. Bueno, esto cuando pasan al cuerpo vertebral y al arco vertebral, dan lugar a unas ramas ascendentes y a unas descendentes que se van a anastomosar con lo que son las ramas del conducto vertebral de los niveles, pues, de sus propios niveles adyacentes. Las ramas anteriores del conducto vertebral van a emitir unas arterias nutricias hacia adelante, o sea, hacia el interior de los cuerpos vertebrales, las cuales van a irrigar lo que es la mayor parte de la médula ósea del cuerpo vertebral central, claro. Las ramificaciones de las ramas espinales, las de mayor tamaño, van a continuar como arterias radiculares o medulares segmentarias. Se van a distribuir a las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales y de sus cubiertas. La vascularización de la médula espinal y lo que son las raíces de los nervios espinales, pues vamos a encontrar más comúnmente esto. Lo más comúnmente visto es que su irrigación está dada por lo que son las arterias vertebrales y las cervicales ascendentes, en el caso de ser esto, la porción cervical, en la región torácica las arterias intercostales posteriores y así, en el caso de las lumbares, pues las arterias lumbares y así va a ser poco a poco la forma en la que se irrigan las vértebras. Bueno, Sara, por favor, la siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la irrigación de la porción cervical. ¿Me oyen? Sí, súper duper. Ok, Sara, por favor, pasa la diapositiva.
Para poder empezar a hablar de la irrigación de la porción cervical de la columna, es necesario que hablemos de la arteria subclavia. Entonces, pues como ya muchos sabemos, se inicia en la parte derecha del tronco brachiocefálico y de la parte izquierda del callado aórtico. Y pues la arteria subclavia termina en donde empieza la arteria maxilar. Bueno, su trayecto básicamente es curvo y cóncavo hacia abajo, que es como la vueltica que se ve ahí, y pues pasa por delante de la primera costilla. Bueno, ¿qué más podemos decir? Las variaciones. Dentro de las variaciones se pueden conocer variaciones de origen, porque la subclavia, las arterias subclavias embriológicamente no tienen el mismo origen, entonces se pueden dar algunas variaciones como lo que causa la disfagia alusoria, que es que la arteria subclavia derecha no nace del tronco brachiocefálico, sino que nace a la izquierda de la subclavia izquierda, directamente del callado aórtico. Entonces, el recorrido que va a tener es pasar por detrás del esófago y, pues bueno, tratar de continuar su recorrido normal, pero pues tanto como la vuelta. Bueno, entonces la siguiente, por favor. Bueno, dentro de las ramas colaterales de la arteria subclavia tenemos que es la arteria vertebral, la arteria torácica interna, el tronco costocervical y el tronco tirocervical. Para hablar de irrigación de la parte cervical, vamos a hablar principalmente de la arteria vertebral, del tronco costocervical y el tronco tirocervical. Sara, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, la arteria vertebral básicamente es una arteria cefálica y medular. El trayecto, pues, para hacerlo como más fácil de entender, porque, bueno, es relativamente sencillo, bueno, va hacia arriba y hacia atrás y nace de la arteria subclavia, es la primera que nace. Entonces empieza a ir por el foramen transverso de las arterias de las vértebras cervicales hasta el axis. De ahí, como pueden ver en la imagen de abajo, en la que está más inferior, como que trata de salir lateral para poder pasar también por el foramen transverso sí, del atlas. Después de que pasa por el atlas, tiene como un codo y se va hacia la línea medial para que más adelante se pueda anastomosar con la arteria vertebral pues del otro lado. Bueno, dentro de las ramas encontramos ramas musculares que van a dar irrigación a los músculos nucales, las ramas espinales, que yo diría que son las más importantes de aquí, que son las que le van a proporcionar la irrigación a las 7 vértebras como tal y a la médula. Y el tronco basilar, que es la arteria que se genera a partir de la anastomosis de la arteria vertebral izquierda y vertebral derecha. Bueno, entonces también dentro de las anastomosis encontramos que se anastomosa con la arteria cervical profunda y la occipital, el polígono de Willis, como lo mencionábamos, cuando se anastomosan para formar la arteria basilar, y también se anastomosan con la comunicante posterior, rama de la carótida interna. Bueno, en la arteria torácica, esta es más de tórax, así que pues más adelante quizá la veamos. Ay, Entonces, perdón. Dale, no importa. Igual, bueno, solamente vamos a mencionar que es una arteria de las paredes torácica y abdominal anterior, por eso digo que lo vamos a ver más adelante. Y sus ramas colaterales son las mediastinas, pericárdicas, tímicas, pericardicofrénicas y arteria epigástrica superior. Siguiente, Sara, por favor. Bueno, el tronco costocervical. Bueno, se origina en la cara posterior de la arteria subclavia. No sé si lo alcancen a ver en la imagen de arriba, en donde está señalado el 15. Y bueno, también podemos decir que se inicia de 5 a 10 milímetros para dar o sea, bueno, se bifurca de 5 a 10 milímetros después de que nace, para dar la arteria cervical profunda, que penetra masas musculares de la nuca,
Y bueno, también se pueden estomosar con la arteria occipital para nutrir toda esa parte. Y la otra rama es la arteria intercostal suprema, que esa es la que va a ir hacia abajo. La cervical profunda va a subir y la intercostal suprema va a bajar, así poniéndolo en palabras más sencillas. Cami, Chávez, you're next. ¿Me escuchan? Sí. Vale, entonces, enseguida de la arteria vertebral, no sé, es que no sé cómo señalar. Bueno, surge el tronco tirocervical, del cual se origina la arteria supraescapular que va hacia el hombro, la arteria cervical transversa que irá a irrigar los músculos posteriores del cuello y del cíngulo escapular, la arteria tiroidea inferior que va hacia medial a la glándula tiroides y la cervical ascendente que irrigará los músculos escalenos, el elevador de la escápula y terminará en la altura de la vértebra C3. Esta arteria, la cervical ascendente, junto con las arterias vertebrales, carótida interna y la arteria espinal, que es una arteria medular, provee irrigación suplementaria a la médula. Bueno, en el drenaje venoso hace parte la vena yugular externa, que empieza cerca del ángulo de la mandíbula, mediante la división posterior de la vena retromandibular con la vena articular posterior. Esta vena yugular externa cruza oblicuamente el esternocleidomastoideo, penetra al platisma y entra en la porción anteroinferior de la región cervical lateral. Y por último, perfora la lámina superficial de la fascia cervical profunda. Esta vena yugular externa desciende hacia la porción inferior de la región cervical lateral y termina en la vena subclavia. Es encargada de drenar la mayoría del cuero cabelludo y el lado de la cara. La vena subclavia es el principal conducto venoso de drenaje del miembro superior. Se curva a través de la porción inferior de la región cervical lateral, pasa anterior al músculo escaleno, al nervio frénico, y se une en el borde medial del músculo con la vena yugular interna para formar la vena branquiocefálica. Ya, ¿quién sigue? Bueno, pues hablando más de lo que es la vascularización de la columna en su porción de la pared torácica, vamos a ver ahí como por encima. Primero, a partir de ello, tenemos que hablar de lo que son decir que la pared torácica pues recibe ramas de lo que es la arteria aorta torácica. De ahí vamos a destacar lo que son las intercostales posteriores y pues la arteria subcostal. También vamos a encontrar que recibe ramas de lo que es la arteria subclavia. De ahí vamos a destacar la torácica interna y la arteria intercostal suprema. Y de la arteria axilar vamos a encontrar lo que es la torácica superior y la torácica lateral. Bueno, hablando un poco más de las arterias intercostales, pues sabemos que son un grupo de arterias que se encuentran irrigando la zona entre las costillas, o el llamado espacio intercostal. Los espacios intercostales van a ser irrigados por tres arterias, lo que es la arteria principal, que es representada pues por la intercostal posterior. Ella emite una rama colateral paralela a lo que es la arteria intercostal, y esto
pues esta se ve originada en lo que es la proximidad de lo que es el ángulo costal, y se extiende hacia adelante por el borde superior de lo que es la costilla inferior, y se anastomosa con la arteria torácica interna. También vamos a encontrar las arterias intercostales anteriores. Pues estas, no sé si lo puedan ver en la imagen, se ve que son de menor calibre. Las arterias intercostales posteriores, de los dos primeros espacios intercostales, nacen de lo que es la arteria intercostal suprema, la cual es una rama del tronco costocervical, rama de la arteria subclavia, claro. Las arterias intercostales posteriores, de lo que es de los espacios del 3 al 11, y la arteria subcostal, que es una que está pues, situada debajo de la 12ª costilla, se originan de la aorta torácica. Estas arterias intercostales pues tienen un recorrido más largo que sus homónimas, pues debido al desplazamiento lateral hacia la izquierda que tiene la aorta. Si adelantamos dos imágenes, vamos a encontrar una vista más o menos así como superficial de lo que es la irrigación o vascularización de lo que es la pared torácica. Ahora pues, pasas la diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es las venas de la pared torácica o su drenaje venoso. Allí vamos a encontrar las venas intercostales, las cuales pues van a acompañar a sus propias arterias, como se dice, homónimas. Hay 11 intercostales posteriores, 11 venas, y una subcostal. Está ubicada a cada lado del tórax. Las venas intercostales posteriores se van a anastomosar pues, con las venas intercostales anteriores, las cuales vienen de lo que es la vena torácica interna. Las venas intercostales posteriores van a venir de lo que es el sistema, o van a confluir de lo que es el sistema de la vena ácigos. Entonces, vamos a encontrar que las venas intercostales de lo que es el primer espacio intercostal van a desembocar en la vena brachiocefálica. Vamos a encontrar que la vena intercostal superior derecha viene de la unión de lo que son las venas intercostales superiores derechas, porque es segunda y tercera, y van a desembocar en la vena ácigos. Lo que es la vena intercostal superior izquierda se va a venir formando de la misma manera que la vena, como se dice, homónima. Pero esta va a desembocar en lo que es la vena brachiocefálica izquierda. Y ya cuando hablamos de lo que son las venas torácicas, las internas, estas van a acompañar a las arterias que llevan pues su mismo nombre, sus homónimas. Y la intercostal suprema va a conducir la sangre desde el primer espacio intercostal hasta lo que es la vena brachiocefálica o hasta la conocida vena vertebral. Y ya. Ok, esperen, es que voy a activar esta opción del lapicito que no me aparecía. Ya. Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí. Ok, bueno, listo. Yo les voy a hablar sobre la irrigación de la porción lumbar y de las vértebras. Entonces, pues desaparece el lápiz. Wait. Bueno. Bueno, la irrigación de la porción lumbar comienza con la arteria aorta abdominal, que es esta. Bueno, es esta. ¿Sí? ¿Sí la ven?
Después de eso, se bifurca formando dos arterias, la arteria ilíaca pues derecha y la izquierda. De estas dos arterias, de la derecha y de la izquierda, se forman otras dos pues arterias. La ilíaca interna, que básicamente va a ser el eje vascular de las estructuras pélvicas y el aparato reproductor masculino y femenino, y la externa, que también va a ayudar o sea, estas dos venas, la ilíaca externa y la interna, se encargan de la irrigación de todo el miembro inferior. Bueno, entonces la interna se encarga pues bueno, pues sí, del aparato reproductor y esas cosas, y la externa de las partes más externas. Bueno, después de eso, de la ilíaca interna nace la arteria iliolumbar, que se va por la parte posterior, o sea, pues, bueno, por atrás, y tiene forma de L. Es la única arteria, por decirlo así, que tiene forma de L, y da unas ramas llamadas las sacras laterales, que pues ahorita mi compañero va a hablar sobre ellas, y estas ramas se anastomosan con las sacras medias y pues nos colaboran con la irrigación del sacro. Bueno, de esta bifurcación de la arteria aorta abdominal nace la arteria sacra media, y está horizontalmente, pues, o sea, verticalmente es la arteria aorta abdominal, perdón, la arteria sacra media, o sea, esta cosita que viene acá, esa es la sacra media. Y horizontalmente forma 4 arterias intralumbares que irrigan a L5. Bueno, las venas de pues, la porción lumbar son básicamente las mismas que las arterias, ¿sí? O sea, cada vena tiene, bueno, cada arteria tiene su vena. Entonces empieza con la sacra media, que se une a las sacras laterales. Las sacras laterales se unen a la vena ilíaca externa, que es la que se bifurca, o sea, esta de acá. Y luego esa forma las venas ilíacas primitivas, que van dirigidas a la vena cava inferior, que es esta de acá. Y ya, o sea, es muy fácil. Y Bueno, hablando de la vascularización del segmento sacrocoaxileo, lo primero que pues, debemos saber y recordando un poco de la parte osteológica es Intenta que... acercarte un poquito más al micrófono. Listo, listo. Entonces, ¿ya? Sí, súper duper. Bueno, recordando un poco la parte osteológica, debemos saber que el sacro es una estructura ósea en forma de escudo que está localizada en la base de las vértebras lumbares. Que fusionado, este hueso fusionado forma unos agujeros, como lo podemos ver en la imagen, que estos son los forámenes sacros, que son 8 agujeros en la cara anterior del hueso sacro, 4 a cada lado de la cresta media del sacro, por donde van a pasar algunas de las ramas de las arterias que van a irrigar como tal. Siguiente, por favor. Bueno, entonces en cuanto a la irrigación, debemos saber que la primera rama proviene de la división posterior de la arteria ilíaca interna. Entonces, esta arteria ilíaca interna se bifurca en dos divisiones, anterior y posterior. En la posterior suele dar lugar a 3 arterias parietales, que son las siguientes: la arteria iliolumbar, las sacras laterales y la glútea superior. En este caso vamos a hablar pues de la sacra lateral, que es del hueso como tal que estamos hablando, y el segmento de la columna vertebral, que está marcada en amarillo. Siguiente. Entonces, estas arterias sacras laterales
superior e inferior pueden originarse como ramas independientes o desde un tronco común. Estas arterias pasan medialmente y descienden anteriores a las ramas sacras anteriores, emitiendo ramas espinales, que pasan a través de los forámenes sacros que anteriormente les hablé, e irrigan las meninges espinales que envuelven las raíces de los nervios sacros. Algunas ramas de estas arterias pasan desde el conducto del sacro a través de los forámenes sacros posteriores e irrigan los músculos erectores de la columna en el dorso y la piel que recubre el sacro. Siguiente. Bueno, la otra división como tal proviene de la aorta abdominal. Es toda esta estructura que vemos ahí en la imagen. Pero específicamente se va a tratar la arteria sacra media, que es una de las salientes de esta aorta. Siguiente, por favor. Entonces, como lo pueden ver en la imagen, la arteria sacra media es una pequeña arteria impar que normalmente nace en la cara posterior de la aorta abdominal, como se puede ver en la imagen. Es la número 3. Justo superior a su bifurcación, pero puede originarse en su cara anterior. Este vaso discurre anterior a los cuerpos de la última o las dos últimas vértebras lumbares, el sacro y el coxis, y sus ramas terminales participan en diversas asas anastomósicas. Antes de que la arteria sacra media entre en la pelvis menor, a veces emite un par de arterias de la lumbar 5. Mientras desciende sobre el sacro, la arteria sacra media da lugar a pequeñas ramas parietales, que son las sacras laterales, que se anastomosan con las arterias sacras laterales anteriormente dichas. La arteria sacra media representa el extremo caudal de la aorta dorsal embrionaria, que va disminuyendo su tamaño a medida que desaparece la eminencia caudal en forma de cola del embrión. Siguiente. En cuanto al drenaje venoso, se debe saber que pues la pelvis, como tal la pelvis, tiene plechos venosos pélvicos, valga la redundancia, que están formados por la interconexión de venas que rodean las vísceras de la pelvis. Los diversos plechos de la pelvis menor, que son la rectal, vesical, prostático, uterino y vaginal, se unen y drenan principalmente en tributarias de las venas ilíacas internas, aunque algunos drenan a través de la vena rectal superior en la vena mesentérica inferior del sistema porta-hepático o a través de las venas sacras laterales en el plexo venoso vertebral interno. Existen vías adicionales relativamente menores para el drenaje de la pelvis menor, como la vena sacra media parietal y en las mujeres las venas ováricas. Siguiente. En cuanto al plexo venoso vertebral interno, que es la imagen que está en la parte inferior izquierda, entonces debemos saber, como ya lo había dicho Sebastián, el plexo venoso medular interno está contenido en el espacio epidural entre la dura madre y el periósteo vertebral. Las venas de los plexos venosos espinales no poseen válvulas. Entonces, las venas sacras laterales se anastomosan con el plexo venoso vertebral interno, formando una vía colateral alternativa para alcanzar la vena cava inferior o la superior. También pueden proporcionar una vía para la metástasis de neoplasias prostáticas o uterinas hacia localizaciones vertebrales o craneales. El siguiente grupo puede compartir pantalla. Pues quedan 4 minutos, creo que es mejor hacer otra reunión. Entonces, ¿los chicos del siguiente grupo van a hacer otra reunión o
Ok. El siguiente grupo sería inervación de columna, si mal no estoy. Sigue Sí, siendo grupo C. sí, sí, sí. Hasta la próxima. No, Ujú. Ok, entonces los chicos están diciendo que ya van a mandar otro link, entonces para que entremos velozmente